Lo primero que vamos a considerar es la motivación de esta clase. La concentración de un elemento traza en fundidos derivados del manto, el manto deprimido, en este momento de la evolución del planeta Tierra, se relaciona con su fuente mantélica por un proceso de fusión fraccionada. Es un proceso particular de fusión fraccionada, como ya veremos, que se llama fusión fraccionada agregada. La concentración de elementos incompatibles en un fundido está relacionado cuando nosotros analizamos la composición en particular, en este caso de un basalto de centro dorsal oceánica, la composición de los elementos incompatibles está relacionada con su fuente a través de un proceso de fusión fraccionada que va agregando diferentes pulsos infinitesimales de fundido y reaccionando con el mismo contexto de la fuente. Vista la aplicación del tema que estamos viendo, vamos a entrar a desarrollar el modelo de fusión fraccionada. Durante la fusión en equilibrio o en pulsos, el fundido se encuentra en equilibrio con el residuo todo el tiempo. Por el contrario, durante la fusión fraccionada, el fundido se segrega a la misma velocidad, que se genera, pero se segrega de tal manera que se van segregando fracciones infinitesimales de fundido. A medida que cada fracción infinitesimal se segrega, se forma, se segrega. Y en ese mismo instante, la fracción anterior deja de estar en equilibrio con el residuo y solamente está en equilibrio la última fracción de fundido diferencial generada. Considerando considerando el modelo de fusión fraccionada, Shaw desarrolló en función de un balance de masas, de diferenciar e integrar, desarrolló esta ecuación que modela la fusión fraccionada instantánea. ¿Qué quiere decir instantáneo? Es muy importante. Instantáneo es la composición del líquido de la última fracción diferencial extraída. Como lo muestra el esquema, las fracciones previas extraídas no tienen la misma composición que la última, que la que evaluamos. Entonces, en un ejemplo que es un tanto aproximado, la primera fracción diferencial sería esta, la segunda sería esta, la tercera sería esta, pero vamos a poner una cuarta que estaría acá. Esta es la que está en equilibrio con el residuo. Cuando decida evaluar el residuo, cuando yo tengo la composición del líquido en función de F, cuando evalúe F, la composición del residuo será esta, al F que decido evaluar. Vamos a ver de manera sencilla cómo se interpreta la fusión fraccionada.
En la fusión fraccionada, en los primeros líquidos que se generan, removilizan casi completamente, porque los removilizan, los sacan del sistema. A todos los elementos fuertemente incompatibles los removilizan o los extraen del sólido residual. Por lo tanto, los líquidos producidos sucesivamente tendrán muy baja concentración en dichos elementos. Esto no ocurre en la fusión en equilibrio y es bien contrastante con la fusión en equilibrio. Por lo que los elementos extremadamente incompatibles a un bajo grado de fusión desaparecerán en el residuo sólido. Hay algunos puntos importantes a considerar de la ecuación deducida por Shaw para la fusión fraccionada instantánea. Uno de los puntos importantes es que si F tiende a 1, la concentración en el líquido sobre la concentración inicial tiende a 1 sobre D, y esto no cambia con respecto a la fusión en equilibrio. Pero sí hay un punto que cambia. Sí hay un punto que cambia y es este. En un momento, a un dado F, las ecuaciones de fusión fraccionada instantánea implican que la concentración en el líquido, vamos a poner en el líquido instantáneo sobre la concentración original se hace igual a 1 y varía desde 1 menos D hasta 1. La relación entre ese F, el F en el cual, el F en el cual la concentración en el líquido sobre la concentración en el sólido es igual a 1, ese F es inversamente proporcional a 1 sobre D. Es inversamente, se correlaciona de manera inversa. A medida que el F, se correlaciona de manera directa. A medida que el F es más incompatible, es menor, el F en que se produce la inversión, se llama, es menor. Por ejemplo, para un D total del orden de 0,01, estamos en el orden de un 0,05, o sea, un 5% de fusión. En tanto que para un D de 0,1, la inversión se produce por encima del 20% de fusión. Otro aspecto importante es comparar qué ocurre en el otro caso. Esto se llama fusión fraccionada instantánea. ¿Qué ocurre en el otro caso, que es más realista? ¿Por qué? ¿Por qué es más realista? Porque es muy poco creíble o es muy poco realista pensar que cada fracción diferencial de fundido se va a extraer a la misma velocidad en que se genera el fundido. Entonces, normalmente lo que ocurre es que la fusión fraccionada más realista interpreta que varias fracciones diferenciales se agregan o se integran en un delta F, que es el delta F integrado. Desde F sería, en realidad, de F sería igual a 1, el grado de fusión es 0, el F inicialmente sería 1, hasta un F que tiene un valor menor que 1. Cuando integramos esto en el tiempo de fusión, nos da lo que es la fusión fraccional agregada. La fusión fraccional agregada tiene una expresión también derivada por Shaw.
la expresión derivada por Shaw para la fusión fraccional agregada es esta, y no cambia con respecto a la fusión fraccional instantánea, no cambia en lo que respecta a la condición inicial. La condición inicial, cuando F tiende o es igual a 1, la concentración en el líquido sobre la concentración original tiende a 1 sobre D. Pero vamos a ver que existe un cambio muy importante. Antes estuvimos hablando que para un elemento cuyo coeficiente de partición total es 0,01, la evolución del modelo instantáneo me daba una evolución de este tipo, donde la extracción de cada fracción infinitesimal de fundido deprimía drásticamente la concentración en el residuo, y eso hacía que a bajo grado de fusión se invirtiera la relación de la concentración en el líquido con respecto a la concentración original. Esto no ocurre en el caso de fusión fraccional agregada. Esto lo podemos ver comparando gráficamente, una comparación gráfica de la expresión gráfica de la fusión fraccionada pone de manifiesto que existen dos modelos, o que los dos modelos que se visualizan, que los dos modelos que se utilizan dan resultados contrastantes y fácilmente diferenciables desde el punto de vista de los elementos incompatibles. Y esta es la gran diferencia. La fusión fraccional agregada nunca, para elementos incompatibles, nunca da una concentración en el líquido sobre la concentración original menor que 1. Y eso es una diferencia notable, bien apreciable con respecto al modelo de fusión fraccionada instantánea. Los elementos compatibles no permiten, como se puede ver fácilmente, los elementos compatibles no permiten ver los elementos compatibles que están aquí, no permiten apreciar si se trata de un modelo, de fusión fraccional y que se asemeja a lo instantáneo, a lo diferencial, o si es un proceso de fusión fraccionada que se asemeja al equilibrio. Ya vamos a ver que se asemeja tanto al equilibrio que casi que lo reproduce. O sea, la fusión instantánea asume que la fracción de fundido que se extrae es diferencial y prácticamente el F que se extrae se acerca a 0. En tanto que la fusión fraccionada integrada al integrar pondera un rango de fusión diferencial, y al ponderar un rango y al integrar, ponderar y promediar la composición de un rango de fusión diferencial, da una situación que en una condición límite, cuando la integral es finita y avanza sobre un grado de fusión amplio, se asemeja a la fusión en equilibrio. Y se asemeja tanto que la fusión en equilibrio o batch y la fusión fraccionada e integrada en términos de modelado, y considerando los errores del modelado real y considerando los errores del modelado real, que son incertidumbres en los coeficientes de partición, incertidumbre en las mediciones, elección de la fuente cuando se sabe que
por más que sea mantélica es heterogénea, o por más que sea cortical es heterogénea. Toda la incertidumbre que contribuye a la complejidad de una situación real de modelado, hace que la fusión en equilibrio y la fusión fraccionada den modelos indistinguibles